Vamos a empezar la clase de modelo lineal con StatGraphics. El icono del StatGraphics 5 Plus se encuentra en el escritorio, pulsamos para abrir el programa. En esta pantalla vamos a dar directamente a cancelar. Nos pregunta si desea salir del StatWizard, decimos que sí, y aquí nos aparece el editor de datos que le tenemos que cargar. Directamente se pueden importar los datos desde un archivo Excel. Este es el archivo de datos, aquí aparecen en negrita el nombre de las variables y aparecen variables cuantitativas y variables cualitativas. Entonces, directamente, para no estar seleccionando, cogemos todo el archivo que nos dan con los datos y los nombres de las variables, seleccionamos, le decimos copiar y nos vamos al editor del StatGraphics. Pinchamos en la fila donde pone columna 1, columna 2, etc. Con el botón izquierdo le decimos pegar y directamente se nos habrán pegado en el StatGraphics los nombres de las variables y las columnas con los valores. Inmediatamente nos vamos a archivo y le decimos guardar como, guardar datos como. Los archivos de datos StatGraphics tienen una extensión especial. Lo grabamos en escritorio y le ponemos datos ejemplo. Le dejamos guardado para que la próxima vez que tengamos que volver con el StatGraphics lo podamos cargar directamente sin tener que copiar del archivo Excel. Para el guión de modelo lineal vamos a ver las dos partes, la parte de modelo lineal de análisis de la varianza y la parte de regresión. En el análisis de la varianza, como se trata de comparar varias muestras y ver si son iguales las medias o no, nos vamos a ir al comando de comparación y vamos a ver los procedimientos que aparecen. El de dos muestras correspondía a la práctica anterior, vamos a irnos a muestras múltiples primero y tenemos comparación de varias muestras. En comparación de varias muestras nos pregunta el programa si tenemos columnas de datos múltiples o columnas de código y datos. El código va a ser una variable cualitativa que nosotros elijamos y que lo que hace es clasificarnos la variable con todos los datos, agruparnos los datos de esa variable. Nos vamos a columna de código y datos, le damos a aceptar. A la izquierda nos aparecen todas las variables que tenemos. La variable código podemos elegir que sea pedregosidad y le metemos en códigos de nivel, y la variable cuantitativa, una cualquiera de las que tenemos cuantitativas, por ejemplo el área basimétrica total. Le damos a aceptar. Las cuatro pantallas que aparecen, a la izquierda es el resumen del procedimiento donde nos dice cuál es la variable dependiente y cuál es el factor. El factor es la variable código que hemos metido. Tiene demasiados niveles, pero lo vamos a dejar. En la pantalla inferior aparece la tabla de análisis de la varianza con el cociente F para comparar si las medias de los grupos de variables de área basimétrica, grupos de datos del área basimétrica según el factor pedregosidad son iguales o no. Aquí tenemos el cociente F y el p-valor. Como el p-valor está por encima del alfa que elegimos, que será de 0,05, pues entonces no rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias y podríamos decir que aceptamos que el factor pedregosidad no influye en el área basimétrica. Esto sería para el procedimiento de comparación de muestras múltiples. Vamos a ver, podemos cerrar aquí, decimos que borramos el análisis, el procedimiento de comparación con análisis de la varianza. Como nada más que tenemos un factor, decimos ANOVA simple. En el ANOVA simple volvemos a meter el factor pedregosidad y la variable área basimétrica total. Le damos a aceptar y podemos observar que nos salen las mismas pantallas, tanto de gráficos como de opciones tabulares. La tabla de ANOVA es la misma que antes. Entonces, cuando queramos comparar varios grupos de valores muestrales,
que quedan clasificados por una variable cualitativa, podemos ir, repito, comparación, bien por muestras múltiples, comparación de varias muestras, o comparación, análisis de la varianza y ANOVA simple. Para una de las variables cuantitativas como variable respuesta, vamos a hacer ahora dos factores. Entonces vamos a borrar este procedimiento y vemos en el archivo de datos cuáles son las variables cualitativas que tenemos. Vamos a elegir unas variables cualitativas que tengan menos niveles, porque la variable pedregosidad tenía muchos. Vamos a coger, por ejemplo, litología y orientación. Entonces vamos a irnos a comparación, análisis de la varianza y ANOVA factorial. En este caso sí que tenemos que irnos directamente a análisis de la varianza y ANOVA factorial. Pulsamos la variable dependiente, puede ser otra vez área basimétrica, y los factores, como esta vez no tenemos uno, que tenemos dos, pues vamos a poner orientación y litología y le damos a aceptar. Bueno, aquí nos aparece otra vez la pantalla de resumen en donde nos dice cuál es la variable dependiente, cuáles son los factores y, bueno, y el número de casos que tenemos, que sería el tamaño total de muestra. Y el análisis de la varianza para contrastar si influye el factor orientación y si influye el factor litología. La hipótesis nula sería que para los grupos de valores que aparecen del área basimétrica para cada una de las orientaciones, norte, noreste, etcétera, si las medias son iguales frente a que son distintas. Y para el otro factor, si los grupos de datos del área basimétrica en que nos clasifica la variable litología son las medias iguales o no, y para eso aparece cada uno de los cocientes F y el correspondiente p-valor. En este caso la orientación no influiría, puesto que no rechazamos la hipótesis nula, y para el factor litología sí que influiría, porque tendríamos que rechazar la hipótesis nula. En este caso, podemos con el botón derecho del ratón dar opciones de ventana y indicarle qué tipo de factor queremos que nos separe a la hora de hacer los gráficos. Si damos a opciones de análisis, nos va a decir cuál es la interacción y nos va a salir otro contraste para ver si hay interacción entre los dos factores. Entonces le damos a aceptar, pero hay que aumentarle por lo menos a 2. Bueno, no hay salida debido a error en los datos. No es que haya error en los datos, es que para que nos salga el contraste de interacción entre los dos factores, tiene que haber más de una observación por cada combinación de los dos factores. Como en este caso no debe haber más de una observación, pues entonces no es posible realizar el contraste para la interacción de los dos factores. Esto sería la manera de realizar análisis de la varianza, bien para un factor, bien para más de un factor. En el siguiente punto del guión vamos a irnos a modelos de regresión, que es el otro tipo de modelos lineales. Entonces, para eso vamos a pinchar en dependencia. Dependencia, y nos aparecen los distintos modelos de regresión: regresión simple, polinomial, regresión múltiple, y esto si hiciéramos transformaciones de los datos. En principio vamos a irnos a regresión simple, que es el caso más sencillo. En los modelos de regresión tenemos que elegir dos variables cuantitativas y tenemos que decidir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Normalmente a la variable dependiente es la que designamos por i. Por ejemplo, podemos buscar si tenemos, si tenemos alguna variable que sea más sencilla de medir, sería la variable independiente x, y para poder hacer predicciones para la variable y, que va a ser la dependiente. Entonces vamos a elegir para la variable y el crecimiento,
corriente, que es una variable más complicada de medir, y para la variable x pues vamos a tomar el área basimétrica total. Con estas dos variables, primero lo que hace es realizar la estimación del modelo de regresión. Si cliqueamos rápidamente con el ratón, tenemos la pantalla completa de la estimación del modelo de regresión. En la primera línea nos dice cuál es el tipo de modelo lineal que ha estimado, porque luego veremos que hay más modelos que son linealizables y que nos va a decir aquí cuál es la expresión que tiene. Estamos en el caso más sencillo, que es el de la recta de regresión. La variable dependiente es la que le hemos dicho, el crecimiento, y la independiente es el área basimétrica total, que es la que actúa como variable x. Hemos estimado el coeficiente a y el coeficiente b. La estimación para a es la ordenada, es el término independiente y es 0,438. Este sería el error estándar de esa estimación, el estadístico t y el p-valor que corresponde a ese estadístico. La pendiente es el coeficiente b, es el coeficiente de regresión. La estimación es 0,13 aproximadamente, su error estándar, el estadístico t y el p-valor. Los p-valores son para contrastar si esos coeficientes son iguales a 0 frente a que son distintos. El que más nos interesa que sea distinto de 0 es la pendiente. Con este p-valor y cualquier alfa que elijamos, vamos a rechazar la hipótesis nula de que es igual a 0, por lo tanto es significativo y elegiríamos que es aproximadamente 0,13. Por otra parte, aparece también el análisis de la varianza para contrastar si el modelo globalmente es significativo o no. Como en este caso nada más que tenemos una variable independiente, pues el p-valor coincide con el del estadístico t. El cociente f tiene un p-valor que coincide con el del estadístico t. A continuación, al final de la estimación, aparece el coeficiente de correlación, que tiene sentido porque estamos con una regresión simple y el coeficiente de correlación mide la dependencia lineal, el coeficiente r al cuadrado, que en este caso sería el coeficiente de correlación al cuadrado, el r cuadrado ajustado, que es una variación del r cuadrado, el error estándar de la estimación, que es una estimación de la desviación típica de los errores, el error absoluto medio, el estadístico de Durbin-Wasson corresponde ya al análisis de residuos. Este estadístico sirve para resolver el contraste de si la hipótesis nula es si los residuos son independientes, es decir, los coeficientes de autocorrelación son iguales a 0 bajo la hipótesis de normalidad, frente a que son distintos de 0 y entonces tenemos que suponer que hay dependencia. El p-valor que sale para este estadístico es de 0,05, con el alfa de 0,05 es un poquito más alto que 0,05, podríamos no rechazar la hipótesis nula de que hay independencia. Para 0,01 podríamos aceptar mejor que los residuos son independientes, pero es un poco justo ese p-valor. Vamos a hacer el contraste de falta de ajuste que corresponde al coeficiente, al ajuste de linealidad. Vamos a irnos a opciones tabulares y en opciones tabulares aparece el contraste de falta de ajuste. Le damos a aceptar y nos aparece la misma tabla de análisis de la varianza, pero con un cociente f nuevo. La parte de arriba es como lo que habíamos contrastado antes y aquí la hipótesis nula que hacemos es el modelo es lineal, es decir, se ajusta al modelo que hemos puesto de regresión simple frente a que no es lineal. Como el p-valor que sale es muy superior al alfa, a cualquier alfa que fijemos, entonces no rechazamos la hipótesis nula, aceptamos que el modelo es lineal. Una vez que se ha realizado el contraste de linealidad, el modelo resulta adecuado y tenemos que hacer la diagnosis de los residuos. En la pantalla del StatGraphics podemos ir a las opciones gráficas y en las opciones gráficas observar los resultados de los residuos frente a diferentes valores de la variable.
Le damos a mostrar todos los resultados gráficos de residuos y observamos todos los resultados disponibles. El gráfico de residuos de valores observados frente a valores predichos muestra los valores estimados por el modelo frente a las observaciones, que serían los puntos que aparecen en el fondo de la pantalla. En la línea diagonal estarían todos los valores cuando el modelo se ajustara perfectamente a los datos, y la correlación en este caso sería de valor 1. Cuanto más se alejen los puntos de esta línea recta, el modelo tendrá peor ajuste y por lo tanto un coeficiente de correlación más próximo a 0. En la siguiente pantalla gráfica aparecen los residuos estudentizados frente al valor de la variable X, es decir, al valor de la variable utilizada para predecir los datos de la Y. En este gráfico de residuos se aprecia cómo los puntos tienen que estar situados para que el modelo fuera totalmente correcto, igualmente por encima que por debajo de la recta de los valores medios. En este caso parecen encontrarse un poco más dispersos a la derecha de los valores de la X. Es decir, cuanto más va aumentando el área basimétrica, parece que hay mayor dispersión en el modelo ajustado. Los residuos estudentizados se pueden variar y se puede obtener los residuos generales haciendo un cambio en las opciones de análisis, en las opciones de ventana. En las opciones de ventana permite calcular en lugar de los residuos estudentizados, ver cómo varían los datos frente a los residuos. Cuando los datos o el número de datos es suficientemente grande, los residuos y los residuos estudentizados muestran más o menos la misma tendencia y por lo tanto van a mostrar igual variabilidad respecto al modelo. El siguiente gráfico permite ver los residuos estudentizados frente a la variable Y, es decir, frente a la variable, explicada por el modelo. Suele aparecer observarse las mismas figuras que en el caso de la variable X, aunque permite también apreciar otras variaciones sobre el modelo. En el siguiente gráfico de los residuos aparecen los residuos frente al número de observación y es el gráfico que correspondería con el análisis de Durbin-Watson que hemos visto en la pantalla de resultados analíticos, donde se puede ver que podría no rechazarse la hipótesis nula de aleatoriedad de los datos. En este caso se puede observar alguna ligera curvatura al desplazarnos en el número de observación que tiene que ver con esa falta de aleatoriedad. Para realizar los contrastes de hipótesis adecuados y comprobar las hipótesis residuales, tendremos que grabar primero los resultados de los residuos. En este botón del programa, donde aparece guardar resultados, tenemos la opción de guardar todos los resultados que se han ido obteniendo a lo largo del análisis estadístico. Si marcamos la variable residuos, obtendremos ese valor en una columna adicional en el archivo o en la base de datos. La guardará con este título de variable que podemos variar y cambiar en este caso y ponerlo como residuos del modelo lineal o residuos de la línea recta. Vamos a ver cómo nos ha aparecido en el archivo de datos a continuación de los valores de las variables que ya teníamos introducidas, la nueva variable, residuos R, y para que estos datos se guarden en el archivo que ya teníamos guardado en el escritorio, tenemos que darle a guardar archivo de datos. Ya tenemos guardado también esta columna que acabamos de formar o que se acaba de calcular con el programa, y volvemos a nuestro análisis y pasamos a hacer el análisis de contrastes para los residuos. El primer análisis que hay que hacer es el análisis para comprobar la hipótesis de normalidad de los residuos. Los residuos tienen que seguir una distribución normal. Para comprobar la bondad de ajuste de los datos a la distribución normal, tenemos que ir a Descripción, a Distribuciones, Ajuste de distribuciones a datos no censurados,
y introducir la nueva variable residuos del modelo de regresión. La pantalla que aparece es la pantalla de bondad de ajuste, donde en el cuadro inferior de texto aparece el análisis estadístico tanto del H cuadrado como el de Kolmogorov-Smirnov para bondad de ajuste. En este test tenemos que identificar cuál es la hipótesis nula, la hipótesis alternativa del contraste y el contraste que vamos a utilizar. Tanto si hemos decidido utilizar el contraste con el estadístico de H cuadrado como el de Kolmogorov-Smirnov, tendremos que indicar en ese caso el p-valor del estadístico del contraste. El p-valor del contraste del H cuadrado que se ha calculado con el programa es p-valor igual a 0,218 y este p-valor no permite rechazar la hipótesis nula. Con el p-valor del test de Kolmogorov-Smirnov, que aparece en la línea inferior de los resultados de este test, que tiene un valor de 0,84, tampoco se puede rechazar o tampoco sería adecuado rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos suponer que los datos de los residuos siguen una distribución normal y pasaríamos a realizar los siguientes contrastes. El contraste de independencia, que se encontraría en el resultado anterior, en la pantalla de análisis de regresión, y equivaldría al contraste de Durbin-Watson. Sin embargo, también podremos realizar algún otro contraste no paramétrico en opciones avanzadas, en análisis de series temporales, en métodos descriptivos. Si damos a ese valor e introducimos nuestros datos de residuos, aceptamos para que haga el análisis y observamos en las opciones tabulares el contraste de aleatoriedad. Marcamos ese contraste, le damos a aceptar y nos aparece en la pantalla inferior varios contrastes no paramétricos de aleatoriedad para estos residuos. Vemos que estos p-valor, tanto el de por encima y por debajo de la mediana como el contraste de ejecuciones arriba y abajo, nos indicarían el rechazo de la hipótesis nula. El test de Vos-Pierce, que también permite contrastar la aleatoriedad de los residuos, muestra un p-valor de rechazo de esa hipótesis. Por lo tanto, quedaría confirmado que nuestros residuos no son independientes. El siguiente supuesto para los residuos que tenemos es que su media sea cero. Para contrastar la hipótesis de media cero, vamos a descripción, datos numéricos, análisis unidimensional para nuestra variable residuos del modelo lineal, y con esta variable, en contrastes de hipótesis que podemos marcar a partir de las opciones tabulares, obtendríamos un contraste de la T, que sería el contraste paramétrico, un contraste de los signos y de rangos signos para el valor o para contrastes o test no paramétricos. En este caso, como no hemos podido rechazar la normalidad de los residuos, el test adecuado sería el test de la T, que sería un contraste paramétrico, supuesta normalidad. El p-valor de este contraste es aproximadamente 1, por lo tanto, con un valor de nivel de significación de 0,05 no se rechaza la hipótesis nula. Una vez que hemos realizado el contraste de media cero, habría que comprobar también la homocedasticidad del modelo. La homocedasticidad o varianza constante requiere hacer comparación entre dos varianzas. En este caso vamos a utilizar la variable orientación para intentar ver la comprobación de la igualdad de varianzas para diferentes orientaciones. En este caso, en comparación de dos muestras, comparación de muestras múltiples, comparación de varias muestras, vamos a utilizar comparación de datos y códigos. Le damos a aceptar y utilizamos como variable
dependiente los residuos y como variable independiente algunas de las variables cualitativas que hemos decidido que sea la orientación en este caso. Si le damos al código orientación, comprobamos que parece que hay diferencias en las varianzas. En el test de contraste de varianzas que obtenemos a partir de las opciones tabulares, le damos a aceptar y obtenemos la serie de contrastes donde tenemos diferentes p-valores para el contraste de la C de Cochrane, el de Bartlett y el de Leven. Con los contrastes de Bartlett y de Leven podríamos no rechazar la hipótesis de igualdad de varianzas, mientras que el contraste C de Cochrane con ese p-valor rechazaría la igualdad de varianzas. En este caso, debido a que al menos dos de los contrastes más utilizados, como son el de Bartlett y el de Leven, que serían adecuados para este tipo de modelos, pues no vamos a rechazar la hipótesis de homocedasticidad. La hipótesis de linealidad en los residuos se ha contrastado con el ANOVA del modelo de regresión. No es este. A ver, aquí. En el modelo de regresión, en el análisis de varianza con falta de ajuste, se había comprobado con el p-valor del segundo análisis de varianza que se realizaba que no había falta de linealidad en el modelo. Una vez que hemos comprobado los supuestos para los residuos, hemos visto que no se cumplía la independencia de los residuos, por lo cual sería más adecuado buscar otro modelo que tuviera en cuenta, por ejemplo, la temporalidad o el momento en el que se han tomado los datos. Si aceptáramos este modelo para realizar predicciones, en ese caso tendríamos que ir a las opciones tabulares, a la opción de la predicción y abriendo la ventana para obtener valores predichos, vemos que se ha realizado los valores de predicción para los extremos de nuestras observaciones, es decir, para valores de área basimétrica 2,8 y 66,4, tenemos los valores de la I, los límites inferior y superior del intervalo de confianza al 95% para la predicción de una observación y los límites de confianza con un nivel del 95%, tanto inferior como el extremo superior, para el valor de la media de las observaciones y para un valor dado de X. Si con el botón de la derecha del ratón en las opciones de ventana introducimos valores de la variable X, como podrían ser un área basimétrica igual a 44, le damos a aceptar y aparece este nuevo dato entre estas observaciones. Todas las predicciones que se hagan que estén entre los datos de la muestra obtenidos, los datos de la muestra que han servido para realizar la estimación de este modelo lineal, serían estimaciones posibles y a las que podríamos aplicar estos intervalos de confianza que aparecen en los valores de la derecha de la tabla. Sin embargo, si estas observaciones exceden por un extremo o por otro de esas observaciones X, serían malas predicciones porque fuera de los datos observados no sabemos cómo se comporta en la realidad este par de variables. Las observaciones más o las predicciones más eficientes son aquellas que están más cercanas a los valores medios de los datos observados. Cuanto más nos alejemos de esos valores medios, peor será la estimación y los intervalos de confianza serán más amplios según nos alejemos de esos valores centrales. Eso se puede observar en el gráfico del modelo ajustado, donde los intervalos de confianza aparecen con las líneas de color rojo para las predicciones de valores medios y las líneas de color rosado para las predicciones de observaciones. Se ve que son más estrechos estos intervalos cuanto más cerca están de los valores medios. Una vez que hemos realizado este modelo, como no hemos cumplido todas las hipótesis residuales, podríamos buscar un modelo que se ajuste mejor a nuestros datos y que nos pueda dar mejores predicciones. Los modelos
alternativos linealizables al modelo de regresión lineal podemos encontrarlos en las opciones tabulares del programa y marcando comparación de modelos alternativos le daríamos a aceptar, nos aparece otra nueva pantalla donde están ordenados esos modelos alternativos por orden de coeficientes de correlación. Cuanto mayor es el coeficiente de correlación en valor absoluto, más arriba está nuestro modelo en este listado. Como puede observarse, el modelo lineal aparece por debajo de otra serie de opciones de modelos con mejor coeficiente de correlación. En concreto, el modelo multiplicativo ofrece un R² superior al 50%, por lo tanto va a ser el modelo que escogeremos para realizar los modelos linealizables. Con el botón de la derecha del ratón, en opciones de análisis, marcamos este modelo para que realice los nuevos ajustes, le damos a aceptar y el modelo ha cambiado, se ha ajustado a esta ecuación del modelo que aparece en la pantalla, en la parte en línea superior de la pantalla, que es un modelo, como se ve, multiplicando los valores del coeficiente A por X elevado a B. Para este modelo se han realizado los ajustes de los coeficientes, la ordenada y la pendiente correspondientes al modelo linealizado, luego por lo tanto la ordenada será A y la pendiente en este caso será B. Como se ve en este modelo, ninguno de esos coeficientes se puede suponer cero. La hipótesis nula del contraste, que corresponde al estadístico T, sería que el coeficiente sea igual a 0, el p-valor igual a 0 indica que rechazaríamos esa hipótesis nula. Por lo tanto, tanto la ordenada como la pendiente son significativas, distintas de 0, y su estimación es el valor que aparece en la tabla a la izquierda. Se realizan también los mismos análisis que para el caso del modelo lineal, el análisis de varianza, el coeficiente de correlación, el estadístico de Durbin-Watson, que ahora es mayor de 0,05, el p-valor, y por lo tanto no rechazaríamos la hipótesis nula de linealidad, de dependencia de los valores. Por lo tanto, los valores son, o podemos considerarlos, independientes. El análisis de varianza con falta de ajuste, para ver si el modelo es lineal, nos ofrece la tabla de análisis de varianza descompuesta en los valores del modelo y valores que contrastan la hipótesis de falta de ajuste, y por lo tanto con ese p-valor mayor de 0,05 no rechazaríamos la hipótesis de que el modelo es lineal. A continuación habría que hacer la diagnosis de los residuos, igual que se ha hecho en el caso anterior, guardando los residuos del modelo, del nuevo modelo, como residuos del modelo linealizable, ML. Ahora nos ha guardado ese nuevo en una nueva columna con el nombre que hemos dado, los residuos que se han obtenido con este nuevo modelo de regresión. Como se ve en este caso, los intervalos de confianza varían porque el modelo va aumentando la variabilidad según nos desplazamos en los valores de la X debido a su ecuación. Otro posible modelo que podemos ajustar a los datos es un modelo de regresión polinómica. Los modelos de regresión polinómica se encuentran en dependencia, regresión polinómica, y para este modelo solo tenemos que incluir las variables X y la variable Y. Vamos a utilizar las mismas variables, en este caso como ejemplo, y el modelo que ajusta por defecto es un modelo de grado 2. Estos grados del polinomio los podemos variar y nos fijaremos en las ecuaciones, en los contrastes para el estadístico T de la hipótesis nula de que cada uno de los coeficientes del modelo es igual a 0.
En este caso, el único coeficiente que aparece que podemos rechazar su igualdad a 0 es precisamente el coeficiente de la x, con lo cual podríamos deducir que el mejor modelo es el modelo lineal frente al modelo polinómico. Vemos también que la r cuadrado ha disminuido y yendo un poquito abajo en la pantalla del programa aparece la ecuación estimada para esos valores del modelo polinómico. ¿Cómo podemos cambiar el grado del polinomio? Pues con el botón de la derecha del ratón, en opciones de análisis, podemos variar el orden del polinomio y ajustar un polinomio, por ejemplo, de orden 3. En el programa vamos a ver cómo a veces mejora el ajuste cuando aumentamos el grado del polinomio, pero en este caso no mejora el ajuste, nos quedaría igualmente como mejor modelo un modelo solo con valores de x y no es posible aumentar por encima de 6 el grado del polinomio. Solo podemos ajustar con este programa hasta grado 6. Este modelo habría que contrastar también la hipótesis de los residuos si nos hubiera salido mejor el resultado que el del modelo lineal. Como no es este caso, ni siquiera habría que estudiar o hacer la diagnosis residual. A continuación tendríamos que realizar un modelo de regresión múltiple que estaría o que podríamos encontrar en dependencia, regresión múltiple, y en este caso tenemos una variable dependiente que vamos a seguir utilizando el crecimiento corriente y una o más variables independientes. Vamos a utilizar variables numéricas en este caso, pero también podría introducirse alguna variable cualitativa. Las variables numéricas que vamos a utilizar van a ser la cubierta arbórea y el área basimétrica total. Con esas dos variables nos aparece un resultado similar al del caso del modelo de regresión simple, donde tendríamos la estimación de los coeficientes del modelo, un análisis de varianza y los valores de las R's cuadrados, el error estándar, el error absoluto medio, el estadístico de Durbin-Watson para el contraste de aleatoriedad de los residuos y a continuación el modelo que tendríamos expresado con las estimaciones de los coeficientes. En este caso se observa que tanto para los estimadores de los coeficientes con su estadístico de contraste y el p-valor, resulta que en los coeficientes de la constante y la cubierta arbórea nos salen superiores a 0,05, por lo tanto la hipótesis de que los coeficientes pueden suponerse 0 se aceptaría en este caso. Si los coeficientes son 0, volvemos a quedarnos como mejor modelo, el modelo lineal, y por lo tanto no sería necesario continuar los análisis de modelo de regresión múltiple. No obstante, el análisis nos permite introducir más variables y ver qué ocurriría, y sobre todo una vez que tuviéramos o si tuviéramos más variables numéricas podríamos seleccionar hacia adelante o hacia atrás el número de variables para hacer una simplificación del modelo. Si hacemos una selección hacia adelante, quiere decir que partimos de un modelo simple, empezando con la variable más correlacionada con la variable dependiente, e iríamos introduciendo variables basándonos en los valores de f que utilizamos para introducir o para eliminar del modelo. Estos valores pueden variar y son apropiados entre 2 y 5 para tamaños de muestra como los que tenemos en trabajos forestales habituales. Si le damos a aceptar, vemos que el modelo ha quedado simplificado al modelo de regresión lineal. Lo mismo ocurriría para el modelo o para la selección de variables hacia atrás, en la que partiríamos de todas las variables que estamos utilizando y eliminaríamos aquellas que no fueran útiles para el modelo. Si le damos a aceptar, como vemos, nos vuelve a quedar el modelo lineal. En las opciones
de análisis del modelo de regresión múltiple, también es posible eliminar del modelo la estimación de la constante. En este caso, como el p-valor de la constante, el contraste de igualdad a cero de la constante nos permite aceptarla como cero, podemos eliminar esta estimación y observamos la mejora en el coeficiente o en la correlación, al tener un ajuste con un parámetro menos en la estimación, y también los valores que hemos utilizado para introducir o eliminar variables en la regresión por pasos. En los modelos de regresión múltiple, cuando tenemos más de una variable, por lo tanto voy a volver a la opción de incluir todas las variables, aparte de las hipótesis sobre los residuos de normalidad, independencia, media cero, homocedasticidad y linealidad, es necesario también hacer una estimación de la independencia de las variables incluidas en el modelo. Para eso, en las opciones tabulares, en la matriz de correlaciones, vamos a obtener una matriz que nos va a dar las correlaciones entre los coeficientes del modelo para las distintas variables. Cuando esas correlaciones, excluida la constante de este matriz de correlaciones, aparecen o son superiores en valor absoluto a 0,5, existe multicolinealidad entre esas variables y por lo tanto el modelo no resultaría apropiado. Este es el caso de las variables cubierta arbórea y área basimétrica, donde sus correlaciones son muy altas y por lo tanto no podemos considerar que haya independencia entre ellas. Por último, utilizar de todos los modelos que se han investigado, aquel modelo que resulte más apropiado, en el cual se cumplan todas las hipótesis supuestas para el modelo y por lo tanto sea un modelo bueno para realizar predicciones.